Vamos a compartir una palabra para todo el pueblo del Señor, porque hay muchos que no asisten a las iglesias, pero por estas redes puedes, hermano, levantar tu espíritu, sanar tu alma, porque la palabra es la que sana y levanta y libera. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12, vamos a leer: padeciendo como cristianos. El cristiano, por amar al Señor, siempre padece burlas, chácharas, lo arrinconan, no lo toman en cuenta. Hay muchas cosas para el cristiano. Los niños sufren bullying en las escuelas, en los colegios, sufren en los trabajos, los hermanos, las hermanas sufren por ser cristiano. Pero aquí vamos a una palabra de aliento para ti, hermano. No te avergüences, que el Señor es más fuerte que cualquier cháchara, burla, que cualquier cosa que los hombres puedan tener en contra de uno. Pero las burlas no es importante. Lo importante es tener al Señor en la vida y uno tiene su recompensa. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis por el fuego, dice, por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira cómo se transforma todo el horizonte, se transforma otra vez, cambia para bien. Ahora, dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a desglosar esto y explicar para los hermanos. Dice el Señor que nosotros, como hijos de Él, nos va a venir una quemazón de pruebas y tribulaciones. Todo aquel que ama al Señor mientras vivamos en este cuerpo, vamos a tener que ser pasados por muchas pruebas y tribulaciones. Todo el mundo tiene que pasar aquí pruebas y tribulaciones, el malo y el bueno, el malo y el bueno. Al malo le pasan las tribulaciones por malo, al pecador le pasan las tribulaciones por pecador, al impío le pasan las tribulaciones y las pruebas por impío. A cada uno le viene su parte y por medida. Ahora, a los hijos de Dios le vienen las pruebas y las tribulaciones también en su medida. El Señor nunca va a poner una prueba, ni una tribulación, ni una angustia. No va a poner más allá de donde podamos nosotros soportar. Por eso la escritura dice, reza la escritura, que no te sorprenda. No te sorprenda. Escucha bien, amado hermano. No te sorprenda la prueba y la tribulación que te venga a ti, que tú estás buscando al Señor, que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, hablemos del justo Job. Job era un príncipe y a él le vino tribulación, le vino la prueba, le vino la angustia, le vino la desesperación, pero Dios estaba con él. Todo fue en su medida. La medida era de que, el tope de la medida era de que Dios estaba con el justo Job. Job era un príncipe, no era cualquiera. Por eso no te atrevas a hablar de los profetas mal, ni de Job mal, ni de Lot. No te atrevas a andar hablando mal, porque muchos
andan parándose en los púlpitos, andando hablando mal de los profetas, de los hombres que Dios usó, porque muchos hablan de ellos y dicen, ese tal y cual, ese viejo, ese que no podía pararse, ese y ese. Ten mucho cuidado de los hombres que el Señor probó, porque Él los puso así, los hizo así, para que nosotros seamos levantados. Y cuando nosotros sabemos que esos hombres pasaron esas cosas, ni tú ni yo a veces entendemos y no obedecemos al Señor y caemos en esas pruebas, en esas tribulaciones. Lo mismo. La prueba que pasó Job, la mujer lo dejó botado. Mire, como que si alguna cosa extraña hubiera acontecido. Si no estás parado bien en el Señor, no vas a darte cuenta la cosa extraña que te acontece. Job sí se dio cuenta. Él sí se dio cuenta cuando la mujer lo dejó botado. Y tremenda prueba que le mató a los hijos. A toditos los hijos se los mató. El Señor le destruyó la familia. Imagínate, que te destruya la familia, el Señor, que te mate a tu marido o a tu mujer y a toditos tus hijos, te los mate en un solo día. ¿Qué vas a hacer? Te vas a enloquecer. Te aseguro que vas a enloquecer y vas a maldecir el nombre del Señor y vas a decir, ¿a dónde me he metido? Mejor estaba en el mundo. Claro, si dices así, ya tienes una herencia y una parte en la condenación. Y eres un desgraciado para el Señor porque has caído de la gracia. Caíste de la gracia, eres un desgraciado. Y también eres un maldito, porque todos los malditos que se apartan del Señor irán a la condenación y al fuego eterno. Facilito, es facilito. Así que cuando te venga la prueba, no digas que el Señor te está metiendo fuego por gusto. Y hay muchos hermanos que dicen, y al hermano, ¿por qué no le pone fuego? ¿Por qué no le da prueba? ¿Por qué no le da tribulación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hables, no hables, porque tú y yo solamente somos siervos, somos esclavos del Señor. Y el esclavo no tiene derecho a decir ni pío. El siervo no tiene derecho a decir ni pío, nada. El siervo ni el esclavo solamente tienen que estar delante de él, hombres obedientes, para que hablen cara a cara con el Señor. Por eso dice la palabra, no os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Ten mucho cuidado cuando te venga la prueba y las tribulaciones. Hay muchos que dicen que nosotros no vamos a pasar tribulación. La iglesia tiene que pasar la tribulación, gústele o no le guste. Y tú que hablas que la iglesia no va a pasar tribulación, estás hablando un evangelio errado, equivocado, porque la iglesia sí pasará la gran tribulación. Porque todos tendrán que ser salados con sal. Todos los que son hijos del reino tendrán que ser salados con sal. Solamente los neófitos, los que no tienen conocimiento, son los que hablan de esa manera para aliviar tu carne, aunque estás pecando. Ya te has recasado y te has recasado y te sigues recasando y sigues pecando y ya te quieres divorciar y otra vez te quieres recasar. Solamente para ellos hay una liviandad para la carne. Por eso te vas a perder. Por eso la palabra del Señor dice que a todos los que son hijos del Señor tendrán que ser salados con sal, y a todos los que son hijos del reino tendrán que ser probados y atribulados. Pablo pasó grandes tribulaciones. Pablo pasó grandes tribulaciones que ya él dijo que él no tuvo esperanza de mantener su vida, pero solamente la pudo confiar en el Señor que resucita a los muertos. Pablo fue resucitado de los muertos, así como Cristo, simbólicamente. ¿Sí? En el simbolismo de Pablo, que fue salvado por mar, él fue resucitado. Por eso dice que confiamos con aquel que resucita a los muertos. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el verso 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Te explico esta cosa. Hay muchos que no entienden que el Hijo de Dios
tiene que ser pasado por fuego, macheteado, espadeado, probado hasta lo último para saber qué hay en tu corazón, si amas al Señor o no amas al Señor. La palabra del Señor dice en Deuteronomio que Él los hizo pasar en el desierto para probarlos, para saber en esos 40 años, aquí hay una ciudad en el corazón, para saber qué había en el corazón. Si guardabas su palabra o no la guardabas, si se rebelaban o no se rebelaban. Entonces, tú y yo no estamos exceptos de que estamos pasando en este mundo de maldad, en este mundo de oscuridad, 40 años en este desierto. Este mundo es un desierto donde hay tanta maldad y la maldad nos salpica y pecamos muchas veces contra el Señor, aún con el pensamiento. Por eso, nosotros debemos sujetarnos a Él, porque dice el Señor que si eres insultado por el nombre de Cristo, dice, eres un bendito, eres un bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en tu vida. Todos los que no son insultados por el mundo, ten cuidado, no seas cosa que estés codeándote con el mundo y felicitando a los impíos, a los pecadores, yéndote y metiéndote a lugares a donde no debes meterte. Por eso no reposa el Espíritu glorioso del Señor en ti, solamente reposa el Espíritu glorioso del Señor en aquellos que mora el Espíritu del Señor, solo en ellos. Ahora, dice que los que no tienen el Espíritu del Señor blasfeman, se burlan, vociferan, maltratan el nombre del Señor. Entonces, por ellos es blasfemado. Y por ti, que tienes el Espíritu del Señor, es glorificado. Es sencillo, hermano. Es sencillo. Es sencillo. Solamente que hay una parte de que a ti no te gusta que te topen la carne. Cuando te topan la carne, saltas, brincas. Dices, eso no es así. La palabra del Señor es así, que todo aquel que tiene el Espíritu del Señor tiene que pasar por angustias. Todos los profetas y apóstoles pasaron por angustia. Aún su pueblo pasó por angustia. Por eso el Señor dejó 40 años. 40 años. Si vas a vivir en este mundo 80 años, son 40 años que has pasado en este mundo para probarte si amas al Señor o no amas al Señor. Si tienes 85, 90 años o 100 años, son 40 años en este mundo que has pasado para probarte si amas al Señor. Hay algunos que conocen el Señor solamente 2 años y a los 2 años se apartan. No tienen el Espíritu del Señor. Porque el que tiene el Espíritu del Señor no se aparta jamás. Entonces dice la palabra del Señor, así que ninguno dice de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse al ajeno. Por eso estos que practican tales cosas, hay dentro de la iglesia este tipo de gente, sí, que no se les debía llamar hermanos. Prohibido por el Espíritu del Señor llamarlos hermanos a este tipo de gente que padece como homicida, que padece como ladrón, que padece como malhechor o que padece como entrometerse en lo ajeno. Hay este tipo de gente, de hermanos dentro de la congregación, muchos ocultos y muchos descaradamente. Por eso no debes de llamarle hermanos. No debes de llamarle hermanos. Entonces va a venir un tiempo que el juicio de Dios se va a manifestar y va a comenzar por la iglesia. ¿Y cuál será el fin de los pecadores y los impíos, de los malhechores? ¿Cuál será el fin de aquellos que están metidos dentro de la iglesia como homicidas, como ladrones, malhechores, por entrometerse en lo ajeno, por chismosos, por cuenteros? Ya basta. Si eres hijo de Dios, ya basta. No seas participante de todas estas cosas. Aquí dice una palabra homicida, muy interesante. No has matado a nadie físicamente, pero homicida, escucha bien, homicida. Tú que hablas de tu hermano a cada rato y todos los días, eres un homicida. Lo estás matando, lo estás denigrando. Estás acabando con la vida de él. Estás acabando con el Espíritu del Señor en la vida de él para aflicción del Espíritu y de su carne. Hay muchos hermanos que tanto han hablado del hermano o de la hermana que lo han matado y lo han sacado de la iglesia y se ha muerto. Debes esa sangre,
debes esa sangre. Caín, debes esa sangre. Caín, tú que estás metido dentro de la iglesia y te has hecho un púlpito y te has hecho una banca escondido, te has hecho una casa dentro de la iglesia. Escucha, Caín, el Señor te va a sacar de ahí y tendrá que llevarte lejos a que edifiques tu propia ciudad como Caín. Caín edificó su propia ciudad, su propio infierno. Y el Señor ya tiene un lugar para ti, Caín, metido dentro de la iglesia. Tú que practicas homicidio, ladronismo, malhechorismo y te has entremetido en lo ajeno. Eso es Caín. Caín era de todo eso. Ahora, el Señor va a juzgarte porque no tienes el Espíritu del Señor. Hermano, si tú tienes el Espíritu del Señor, calla. Haz silencio. Deja que muchos hablen de ti. Deja que vituperen, que maltraten al Espíritu del Señor en tu vida. Porque el Señor, un día tú los vas a ver, que el Señor los va a juzgar. ¿Y dónde van a aparecer el impío y el pecador que está dentro de la iglesia? No los verás, como muchos hemos visto durante estos 40 años que hemos seguido batallando en este desierto lleno de serpientes y escorpiones. Entonces, estos Caínes que están metidos dentro de la iglesia son serpientes y escorpiones. Cuando veas un hermano maltratando, hablar mal del hermano, no le escuches. Zafa tu lugar y ándate a otro lado. No seas participante de estos hijos de las tinieblas. Entonces, hermanos, si tienes alguna pregunta, escríbenos. Ahí está para contestarte. Y somos un ministerio que va creciendo en el Señor y ya vamos para 70 años casi ya viviendo en esta tierra. Vamos para allá y nuestra vida se va opacando para este mundo y va alumbrando para la gloria del Señor. Dios te bendiga, hermano, y el Señor te dé entendimiento en todas estas cosas. Párate duro. Tenemos una gloria eterna en los cielos. Amén.